libertad aparece como un destello que ilumina el entorno del artista. Es una búsqueda de aquello, de aquel reflejo de algo que había o que hubo una posibilidad de entendimiento, o que tal vez es un germen de lo que uno sabe que existe. El concepto de libertad individual, de la búsqueda de ese espacio de tiempo que permite el movimiento. Si uno piensa en la persona que pierde la libertad y que está en una cárcel, enseguida uno puede pensar en la pérdida de sus movimientos. La cárcel, el habitáculo pequeño, las rejas, impide el movimiento físico. Víctor Frank, en El hombre en busca del sentido, muestra cómo, estando en prisión, él no perdió la libertad interior. Estaban sometidos en un campo de concentración, pero él en su libro explica cómo en una situación tan extrema y de tanta pérdida de libertad, él era libre, su espíritu era libre. Entonces el artista, en este camino de agenciarse la libertad, sería de buscarla, de ejercitarla, de saber que es un concepto que quizás parece abstracto, pero que es una terminología que encierra lo existente. Existe el modo de ser libre. El modo de libertad es un modo que permite a los movimientos ejecutarse, que permite a las acciones llevarlas a cabo. No es estar detenido. Y el artista, o yo si pienso en mí mismo, como la elección de ser artista es una elección o es algo que se desemboca en la actividad, es algo que uno no puede determinar exactamente qué es lo que me trajo hasta acá, pero son energías, son fuerzas y quizás son deseos, porque quizás las fuerzas y las energías actuantes en el modo general de lo que uno recibe, quizás no me hubieran llevado a ser artista. Quizás lo que me lleva a ser artista es el deseo de obtener esa libertad de movimiento. Que en el arte, en la ejecución de una obra, yo puedo percibir la libertad, porque hay un acto de libertad en la elección de los colores, de las formas. Pero ¿es verdad que hay un acto de libertad o es que uno en realidad hace el reflejo de uno? Por eso cada artista también tiene su impronta, tiene su manera de. Y esa ejecución, que es tan personal, que si bien es externa, es un espejo de lo interno. Entonces, el origen del arte, o lo que se denomina el origen, que son las pinturas rupestres que se encuentran en las cavernas, aparentemente dibujaban o esbozaban la forma o pintaban la silueta del animal al cual iban a cazar. O sea que ese preámbulo del arte, que es lo que se encuentran, esos rasgos, tienen como concepto de arte esto de transcribir algo que en realidad es un deseo que ocurra. Evidentemente los cazadores deseaban cazar a la presa, o era una magia
que ellos hacían un acto ritual de dibujar primero al animal que van a matar para que ese animal se deje matar, sería, para que la presa sea fácil. Evidentemente hay un enigma en cuanto a qué significado profundo tenía esa imagen que muchos años después se encuentra cuando ya están todos muertos, los animales, los que lo dibujaron. Por eso también el arte tiene esta trascendencia de que uno va a ver una muestra de un artista que murió hace tiempo. Las obras trascienden a quien las hizo y el por qué las hizo. Después viene todo el desastre teórico, sería la terminología de la teoría, que viene, ¿por qué viene? Porque podría no venir. Es una necesidad urgente, ese aval de la teoría, de los críticos, de los historiadores, para determinar qué es eso que alguien hizo. Yo no quisiera que mi vida de actual presente dependiera de una arbitrariedad tan grande como que alguien estipule y diga y hable sobre lo que yo hago en términos teóricos y en términos de lo que se pueda estudiar. Porque en definitiva acá se trata de que detrás del artista hay una vida. La vida que pende de un hilo, porque uno ve en la historia cuántos artistas se suicidan, se mueren de sobredosis, se mueren en accidentes. No es que el ser artista es una garantía de vejez, al contrario. Son algunos que llegan a la vejez. En realidad el artista clama desde su silencio por algo que lo hace público su silencio para pedir auxilio. ¿Y auxilio a quién? Porque en definitiva está pidiendo auxilio a quienes lo hunden, porque es la contraposición de distintos lenguajes. El artista maneja un lenguaje, que es un lenguaje inconexo, es un lenguaje que contiene aspectos irreales, porque es una ficción. Pero siendo una ficción, es uno mismo el que ejecuta esa ficción. Entonces esa ficción realizada por el artista tiene algo de realidad de lo que uno quisiera que acontezca. O es la transcripción de un enjambre de dolores que no se pueden expresar, que no se pueden decir, pero que tal vez es más fácil transcribirlos en una tela y pintarlos. Tal vez esos cazadores podría ser al revés, que en realidad pintaban la tristeza, pintaban con tristeza el animal que no habían podido cazar. Porque la historia hace un historial de que en realidad eran pintados antes de salir a cazar. Pero podría ser al revés totalmente, de que en realidad pintaban con tristeza el animal que se les escapó, o con bronca. En realidad la lectura que la historia puede hacer es una lectura arbitraria. Cualquier persona, cuando yo me muera, que venga un historiador, los críticos, a relatar mi vida como artista, como persona, va a ser mentira, porque es es una cosa muy infinitésima, no sé, como algo milimétrico, cómo está conformado el día a día en esta actividad. Las presunciones de la personalidad que van hacia un lado y van hacia el otro, las conquistas de terrenos donde uno puede afianzarse,
la pérdida de esos terrenos que uno creía que estaban afianzados, pero que en realidad no lo estaban porque por algo se pierden, el dominio del artista en su carácter de dueño y poseedor de su actividad, porque en definitiva yo soy un artista que soy el dueño de la actividad misma, no ejecuto una actividad inventada por otro. Pero la cultura, la sociedad, dispone estatutos, dispone definiciones de lo que es un artista, porque el medio hace un entramado de estas ecuaciones económicas, de prestigio, donde distintos integrantes se insertan a dictaminar sobre la vida de estos seres, que son los artistas, y que en definitiva adquieren un poder sobre la vida de los propios artistas. Porque un artista que es rechazado, no es rechazado su parte artística, es rechazado su ser, porque hay una prolongación entre el artista y el ser. Un artista que no puede insertar su obra es un acto de rechazo a su ser, que no puede insertarse donde aparentemente quería. Entonces la conquista del ser, como toda conquista, es una conquista del tiempo, en el tiempo y en el espacio. Yo logro conquistar, quizás con el trayecto que hizo otro artista que se vio truncado, pero que alguna circunstancia elaboró. Entonces, la manera de estar entrelazado en una cadena, yo tomo la posta de aquellos que quizás no pudieron llegar a donde yo deseo llegar. Entonces las experiencias, el trabajo en conjunto, porque está claro que yo no soy un ente individual. Al ser un artista estoy metido adentro de un conglomerado de historia. Tengo una participación activa en el mundo del arte. Mis cuadros también son vendidos y revendidos y puestos al servicio de la cadena. Alimentan, mis obras también alimentan este mercado del arte. Entonces, ¿de dónde yo puedo elucubrar el crecimiento de mi persona en un mundo que tiene sus propias elucubraciones? Por eso yo como artista hago del silencio mi caparazón, el silencio que yo puedo desarrollar en el zazen, donde aquietar todo este murmullo que dice y que se contesta. Ese silencio es una extracción, es una anticipación de un silencio universal, de un silencio místico, de un silencio espiritual que envuelve la actividad, porque el arte es una actividad espiritual. Es una actividad que conlleva el espejo de la vida interior de un artista. El interior de un artista es el interior espiritual del ser que cobija al artista. Entonces, el mecanismo de crecimiento y de desdoblamiento de la personalidad en realidad se desdobla para volver a unirse y se une para volver a desdoblarse. Por eso la inquietante vida del artista, que no tiene un término de fijación a lo terreno, es una permanente valoración de lo que se vuela, de lo que se pierde en cada instante y genera ese vacío permanente desde donde uno crea.